Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cuando separamos la sexualidad de la relación con Dios, produce dolor. Hola, buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie Ídolos Modernos y compartiremos la segunda parte del tema No se incline ante el sexo. Tú nos creaste con un propósito. No se incline ante el sexo, es el último ídolo que vamos a trabajar hoy de esta serie. Hoy está también con nosotros Beatriz Cifuentes, líder de la iglesia, quien será la que conducirá este programa. Buenos días, Beatriz, y bienvenida. Gracias, Oscar, muy buenos días. Tan bello que me compare con la pastora Jacqueline, es un halago. Eso quiere decir que tienes un llamado pastoral. Y saludamos esta mañana a todos nuestros oyentes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Y en el programa anterior, a la luz de este pasaje de Romanos capítulo 1 del 18 al 32, estudiamos un primer principio que debemos tener muy en cuenta para no caer en la adoración al sexo. Tenga cuidado con la revolución sexual. Y Romanos 1:24 dice así: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Oscar, cuando Dios abandona una sociedad como consecuencia de ella, pues que ella lo ha abandonado primero, lo primero que sucede es que se vuelve obsesionada con el sexo. Esta sociedad se obsesiona con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, el homosexualismo, entre otros pecados. Así que lo primero que aparece cuando el hombre abandona a Dios es una revolución sexual. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, y aparte de tener cuidado con la revolución sexual, ¿qué más dice Romanos 1 del 18 al 32 para no caer en la adoración al sexo? Bueno, Beatriz, muy bien, para no caer en la adoración al sexo, este último ídolo, lo que nos aconseja o nos dice, nos enseña Romanos 1, 26, 27, tenga cuidado con la revolución homosexual. La revolución homosexual. Y dice así el texto de Romanos 1, 26 al 27. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo actos indecentes, y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Lo segundo que sucede, Beatriz, cuando Dios abandona una sociedad, está en el versículo 26 de Romanos 1. El texto dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Claramente es una alusión al homosexualismo y lesbianismo. Pero ¿por qué llegaron a esta deplorable condición los hombres y las mujeres? El versículo 21, digamos, da la respuesta. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Lo segundo que sucede, apreciado oyente, o que aparece cuando una sociedad abandona a Dios, es una revolución homosexual. Bueno, Oscar, ¿y cómo se está dando esta revolución homosexual? Bueno, hoy es muy evidente, ¿no? El adoctrinamiento homosexual y alcanzar una gran acogida son la agenda del lobby gay. Su propósito es presentar la conducta homosexual como algo normal, Beatriz, algo natural, supuestamente genético y legítimo. Esta es la razón para que cada vez más celebridades se estén declarando homosexuales. Tanto deportistas como cantantes no temen confesar abiertamente sus inclinaciones homosexuales. Por ejemplo, en los años 70 era inimaginable que un homosexual apareciera en la televisión colombiana. Ni se veía tanto en las calles.
tampoco, no era nada evidente. Sí. Ya para el año 87, para la década de los 80, a finalizar ya comenzando los 90, aparece Eurípides en la novela El Divino, y de ahí en adelante cada vez se hará más frecuente ver un personaje homosexual en cada una de las telenovelas colombianas y las series que aparecen por la televisión. ¿Por qué se dice, Oscar, que hay, pues usted acaba de decir que hay un adoctrinamiento a favor del homosexualismo? Si analizamos los medios informativos, los medios de comunicación, encontraremos que ellos también han sido promotores y defensores de la causa gay. Casi todas las semanas uno o más artículos son publicados por uno de los diarios más leídos de nuestro país, donde se habla sobre temas homosexuales y se ve su inclinación a la defensa o aprobación de su causa. En este aspecto sí los medios de comunicación no son nada objetivos, inclusive son ellos los que más propaganda le dan a los homosexuales. Y de la política ni se diga, Beatriz. Es triste que el actual gobierno tuvo dentro de su gabinete a 2 ministras lesbianas, y creo que actualmente, bueno, solo hay una. Adicionalmente, son varios los senadores y senadoras que ya se han declarado públicamente su condición de homosexualidad, la defienden con plena seguridad. Sus creencias que afectan su conducta influenciarán a muchos niños, inclusive adolescentes, jóvenes y también muchos adultos y hasta viejos, que hoy día ya están considerando estas conductas pecaminosas como normales. Y cuando una sociedad considera esto normal, y es una muestra de su decaimiento, de su perversión. Y esto sí es bastante pues preocupante, Oscar. Y pues, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debemos hacer como iglesia frente a la revolución homosexual? ¿Qué debe hacer la iglesia? Bueno, pues muchos de nuestros oyentes son de diferentes iglesias cristianas, entonces este consejo va para la iglesia, para los que nos escuchan, que son parte de una iglesia cristiana. ¿Qué debe hacer la iglesia? Primero, llorar ante Dios. No debería entristecernos esta situación, Beatriz, de nos preocuparnos, dolernos. ¿No piensa usted, por ejemplo, en sus hijos y en sus nietos y quiere el honor de Dios? Es hora que en un genuino dolor y arrepentimiento lloremos delante de Dios los pecados de nuestra nación. Otro aspecto que debemos hacer como iglesia es ser firme frente al mundo. Miren lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Bueno, y acá el texto hace una relación de pecados que llevan a la condenación eterna, y habla aquí en primer lugar de los cobardes. Así que como iglesia debemos ser firmes frente al mundo, frente a esta tendencia del mundo a legalizar todo este movimiento gay. Y sin temor, porque debemos estar seguros en quién hemos creído, Oscar. Exactamente. Utilizando este versículo de Apocalipsis 21:8 que acabé de leer, Franklin Graham, el famoso hijo del famoso predicador Billy Graham, dio un discurso donde dijo, y voy a leer literalmente lo que él expresó en su discurso. Dice: el cielo no es para los cobardes. Los cristianos no pueden ignorar parte de la palabra de Dios solo porque son impopulares o causan división. Nuestra comisión es la de anunciar a Cristo y todo lo que Él representa. No podemos proclamar con sinceridad la verdad del amor de Dios sin tener en cuenta que Dios odia el pecado. Su amor se derrama para la humanidad que está en esclavitud. En su inmerecida gracia se encuentra el don de la salvación. Por esta razón, todo el evangelio debe ser predicado como lo demuestra el apóstol Pablo. Los cristianos están llamados a rechazar la aceptación del pecado en todas sus formas, no porque seamos personas perfectas, sino como un testimonio de la transformación que Dios produce en una vida entregada a Él, lavados y purificados por la sangre de Cristo y revestidos de su justicia. Debemos ser personas resistentes a las críticas o cualquier forma de persecución. Si no exhibimos valentía y no nos mantenemos piadosamente firmes en la fe, no podemos superar el espíritu seductor de Satanás que se apodera del mundo. ¿Cómo podemos temer el rechazo del mundo cuando Jesús dio
todo por nosotros. Esas son palabras de Franklin Graham. Oscar, además de llorar ante Dios y de ser firmes ante el mundo, ¿qué más debe hacer la iglesia frente a la revolución homosexual? Bueno, como iglesia debemos también proteger a nuestros niños, adolescentes y jóvenes que son, digamos, el público más vulnerable y a la cual está apuntando fuertemente todo este movimiento gay, todo el lobby gay que vemos ahora en nuestro contexto. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo proteger a nuestros niños, adolescentes y jóvenes? ¿Los encerrará o los encerramos en una burbuja? ¿O no los enviamos al colegio? ¿No los enviamos a la universidad? De luego que no. Existen dos escudos que protegerán a sus hijos y a nuestros hijos también, desde luego: la oración y el estudio de la palabra. Y esto no es nada nuevo, Beatriz. Estas dos cosas debemos hacerlo hoy y siempre como iglesia, y hoy mucho más: la oración y el estudio de la palabra con nuestros hijos. Si en verdad a usted le preocupa todo este panorama, que es bastante oscuro, sacará tiempo para orar y para leer la Biblia con sus hijos. Y otro aspecto también que debemos hacer, además de proteger a nuestros hijos y adolescentes y jóvenes, es anunciar el poder transformador del Evangelio. Lo debemos hacer como iglesia. Cuando un homosexual o cualquier otro pecador se arrepiente de su maldad, Dios no solo lo perdona, sino que lo cambia. Y aquí encontramos un muy buen ejemplo en el primer libro a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso era alguno de ustedes. O sea que sí es posible un cambio, una transformación. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com, con el tema No se incline ante el sexo en su segunda parte. Oscar, hemos dicho, basados en Romanos 1, 18 al 32, que la iglesia, para no inclinarse ante el ídolo del sexo, primero debe cuidarse de la revolución sexual y tener cuidado de la revolución homosexual. ¿Qué otro cuidado debe tener la iglesia a fin de no arrodillarse ante el sexo, Oscar? Bueno, otro cuidado muy importante para que seamos luz en medio de la oscuridad de este mundo es: tenga cuidado con la apología a la perversidad. Lo repito, tenga cuidado, querido oyente, con la apología a la perversidad. Dice Romanos 1:28, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Sabe bien que, según el justo juicio de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes los practican. Mira lo que dice acá el texto de Romanos. No habla solamente, no solo condena a los que practican, sino también a los que aprueban estas conductas, así no las practiquen. Y lo tercero que sucede cuando Dios abandona una sociedad es que su capacidad intelectual no funciona, Beatriz, no funciona bien. Sus facultades mentales son atrofiadas, así usted sea un gran académico, una persona muy intelectual. Y esto lleva a la depravación mental, el rechazar al Señor. ¿Y qué significa la depravación mental? Una mente que no funciona, mente que no puede pensar bien. Por consiguiente, esa mente piensa y hace todo lo malo y aborrece a Dios, así sea una persona, como decía anteriormente, un intelectual, un académico, pero realmente si rechaza a Dios, se convierten para Dios en necios. Terrible, Oscar. ¿Y de qué manera se evidencia la apología o la exaltación a la perversidad? Beatriz, de la siguiente manera: a la sociedad moderna le encanta defender el pecado, tristemente, ¿no? Una y otra vez las personas lo están justificando. Se enojan contra todo aquel que no piense o actúe como ellos. Cada vez son más claras las palabras de Cristo para sus discípulos, y estos se encuentran en Mateo 10:16. Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Y mire lo paradójico, Beatriz, hoy se habla por ejemplo de la tolerancia, pero
frente a los cristianos, no quieren ser tolerantes los que están, digamos, al frente del movimiento más gay, atacan o al que cristiano. defienden la perversidad, entonces más los atacan y ellos hablan a sí mismos de una sociedad tolerante. A partir de 2001, tanto el homosexualismo como el lesbianismo han alcanzado una gran aceptación por una sociedad supuestamente pluralista, que defiende la libertad de pensamiento, que defiende los derechos, la libre expresión de la personalidad. Y todo esto ha llevado precisamente a eso, ¿no? A una aceptación o a una aceptación de la perversidad, de la maldad. La mayoría de los políticos están haciendo una apología a la perversidad. Es impresionante cómo se están creando cada vez más leyes que van en contravía de los principios divinos. La legalización del aborto, la legalización de matrimonios de parejas del mismo sexo, también la adopción de hijos por estas parejas. Bueno, una cantidad de leyes injustas que, por ejemplo, el profeta Isaías dice que hay un lamento de juicio para aquellos que aprueban en una nación leyes injustas. Así que, por ejemplo, el Senado se ufana de crear leyes que exaltan el pecado. Es triste para nuestra nación ver esta situación actualmente, Betty. Así es, Oscar. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia frente a la apología, frente a la perversidad? ¿Qué debe hacer? Bueno, ¿qué debe hacer la iglesia frente a esta apología a la perversidad? Debemos hacer apologética bíblica. El Papa Francisco dijo: si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? A esto Franklin Graham, con una impecable apologética, respondió: quiero advertirle a la gente, creo que el Papa tiene razón cuando dice que él no es el juez. Él no es el juez, no, Dios es el juez. Luego le preguntaron que si cambiaría de opinión con respecto a su postura política en contra de la práctica homosexual, y él contestó: Dios tendrá que cambiar, y Dios no es así. La palabra de Dios es la misma de ayer, hoy y 1.000.000 de años a partir de ahora. Es un pecado la homosexualidad, y añadió: eso es hacerse de la vista gorda ante el pecado, para decirle a alguien que está bien. Conozco las consecuencias de lo que va a pasar el día que esté delante de Dios. Palabras expresadas por Franklin Graham. ¿Qué más debemos hacer frente a la perversidad? Bueno, como iglesia debemos también separarse de todo grupo cristiano que traicione la fe. Apreciado oyente, si usted está en un grupo que está en contra de la sana doctrina, sepárese de todo grupo que traicione la fe. Son muchos los grupos cristianos que se han apartado de la enseñanza bíblica de la pureza sexual, así digan que son de sana doctrina, ¿no? Algunas iglesias disque cristianas se han dejado llevar por la presión que ejerce el mundo en cuanto al homosexualismo. ¿Qué debemos hacer? Separarnos de ella, no hay otra alternativa. El cristianismo bíblico no comulga con el pecado. Inclusive hay, entre comillas, artistas cristianos que para tener mayor aceptación y hasta quizás mayores ventas, niegan la fe al decir que a ellos les preocupa más el hambre y los pobres de este mundo que el pecado de la homosexualidad. Esto realmente es totalmente contradictorio. ¿Qué más debemos hacer como iglesia, apreciado oyente? Estar dispuesto a dar la vida por las verdades del Evangelio. Mientras que los islámicos matan a los homosexuales por su radicalismo y también a otras personas, como ha pasado y pasó actualmente en España, los cristianos deberíamos estar dispuestos a ser radicales y dar la vida, si es necesario, por las verdades de Cristo. Una aclaración: un cristiano nunca va a atentar contra la vida de otra persona por sus creencias, nunca. El cristiano está dispuesto a dar la vida, eso es ser radical. El fanatismo lleva a quitar la vida de otros. Eso es totalmente contrario a la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Bueno, Oscar, quizás algunos de nuestros oyentes estén preguntando ¿por qué recalca una y otra vez contra la idolatría? Bueno, en esta serie hemos hablado precisamente de 5 ídolos, ¿no? Ídolos modernos. ¿Y por qué lo hacemos? Dice Isaías 6 del 8 al 10. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oiga bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se conviertan y sea sanado.
¿Por qué es tan duro Dios con su pueblo? En este caso aquí vemos el pueblo de Israel. ¿Por qué un mensaje de juicio? Bueno, la respuesta está en Isaías 42 del 17 al 20. Pero retrocederán llenos de vergüenza los que confían en los ídolos, los que dicen a las imágenes, ustedes son nuestros dioses. Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense bien. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Acá nos muestra el profeta Isaías que aunque las personas escuchan el mensaje y aunque Dios envía a sus mensajeros a compartir la palabra de Dios, muchos no oirán, no escucharán, no entenderán debido a su idolatría. Por ejemplo, dice Isaías 44, 18, no saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entienden. El principio es este: usted se convertirá en lo que adora. Dice Efesios 5:5, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así que, Beatriz, ¿por qué hacemos énfasis en este tema de la idolatría? Porque aquí nos muestra la Sagrada Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que la idolatría es un pecado que nos llevará a la condenación. Y hoy tal vez no sea común los ídolos de yeso, las imágenes, pero estos ídolos modernos que hemos trabajado en esta serie de 5 temas, realmente son ídolos que están endureciendo, están encegueciendo el corazón de muchas personas, inclusive de muchos cristianos, que los puede llevar a la perdición. Oscar, yo quisiera como que nos compartiera un poquito. Usted nos decía que debemos estar dispuestos a dar la vida por Cristo, ¿no? Por nuestra fe en Él. ¿Cómo podríamos fortalecernos como iglesia para en el momento que llegue algo así duro, nosotros seamos firmes en Él? Bueno, Beatriz, la prueba realmente va a demostrar nuestra fe. Si cuando Dios permite una prueba, una persecución a su pueblo, ese pueblo va realmente a demostrar si realmente lo conoce o no lo conoce. ¿Cómo lo sabremos? En el momento de la prueba mostraremos realmente lo que creemos. Así que ¿cómo debemos prepararnos? Pues conociendo al Señor, estudiando su palabra, orando, congregándonos como iglesia, animándonos unos a otros y fortalecernos en la fe, porque Dios siempre permitirá, o Dios siempre va a probar la fe de sus hijos. Así que nuestra fe siempre será probada para determinar realmente en qué creemos y realmente si somos de Él o no somos de Él. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. El próximo domingo continuamos con la nueva serie para el mes de agosto, Un cristiano descarriado. Compartiremos el tercer tema, el poder de la palabra de Dios. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario, sugerencia al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o ingresando a Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Nos vemos el próximo lunes. Gracias por escucharnos. Que pasen un día muy feliz.